¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con más ejemplos de lo que es transformación de fuentes, siempre haciendo bastantes ejemplos de cada parte para que el conocimiento y la técnica del análisis se interiorice bastante en nosotros. Luego entonces acá me están pidiendo lo que es la corriente y la potencia en esta resistencia, ¿sí? Entonces debo yo tratar de no tocar esta variable, que es donde están las cosas que me piden, y ver alrededor que tengo, ¿sí? Cómo puedo hallar ese valor. Por ejemplo, acá tengo una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, con lo cual yo podría convertir esto en una fuente de voltaje con una resistencia, ¿sí? Por acá tengo algo parecido, fíjense, esta fuente de voltaje con esta resistencia la puedo convertir en una fuente de corriente, con lo cual esta resistencia de 3 se pondría en paralelo con la de 6, ¿sí? Con una fuente de corriente. Esas dos se hacen una sola resistencia y luego vuelvo a convertirlo en fuente de voltaje, de tal manera que tendría 3 resistencias en serie y 2 fuentes de voltaje, haciendo solamente una malla. Listo, entonces hacemos lo siguiente, convertimos esto en fuente de voltaje, de tal manera que tenga así, positivo arriba, negativo, 3 por 10, 30 voltios. La resistencia que estaba en paralelo ahora se coloca en serie con un valor de 10, ¿sí? Estamos hablando entre este punto y este punto, así que por arriba lo que continúa es la resistencia de 8. Luego viene acá una de 6 y estos señores de acá lo voy a convertir en fuente de corriente, así que la resistencia entre este punto y este punto tiene que haber una resistencia en paralelo, en este caso que es de 3, y una corriente. La corriente es la división del voltaje sobre la resistencia. 15 entre 3 me sale 5. Y listo. Hay varias formas como hacerlo. Esta es una de las formas. Luego debo observar que estas dos resistencias, puedo convertirlas en una sola, cuyo valor va a ser de 2. ¿Sí? Es como tener una fuente de corriente con una resistencia paralelo de 2. Así que de frente voy a hacer lo siguiente. Por acá tengo la fuente de voltaje de 30. Tengo acá en serie la resistencia de 10. Luego viene la resistencia de 8. Estas dos que se vuelven una sola ahora están en serie y se convierten en una resistencia de 2. Y por acá una fuente de voltaje. Positivo arriba, negativo abajo. El valor sería 5 por 2, 10. Y tengo una mallita sencilla para resolver. Me piden la corriente, voy en esta dirección ya que el voltaje mayor es este, entonces este va a tener más fuerza para que siga su dirección, ¿no? Sabemos que en corriente convencional sale del positivo de la fuente y entra por el negativo. Entonces acá vamos a encontrar I sub X, que es la corriente que me están pidiendo, ¿sí? Con lo cual voy a hacer lo que se llama ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces comienzo por acá, por este lado, ¿sí? Obtengo 10 voltios por ahí, sigo avanzando y me encuentro con menos 30. 10 menos 30 son 20 voltios. Entro por aquí, pero acá me encuentro con que ahí tengo lo siguiente. Tengo así, fíjense. Tengo 3 resistencias en serie, que las sumo y hacen una sola, con un valor de 18-20, ¿sí? Entonces esto va a presentar a la hora que pasa la corriente una caída acá de voltaje, que es así, ¿no? Siempre que entra la corriente es positivo, por donde sale negativo, ¿correcto? Entonces la caída de voltaje aquí sería más 20
por la corriente I sub X. Todo eso se iguala a 0, ¿no? Ley de voltaje de Kirchhoff. Luego entonces está bien fácil que se despeje que I sub X vale 1. Ya tengo la corriente. El voltaje en la resistencia de 8, yo sabiendo que esto es 1, el voltaje que voy a llamarle V sub X sería 1 por 8, 8 voltios. Y la potencia pues sale fácilmente, ¿no? La potencia es, ya sabemos, corriente por voltaje en una de sus fórmulas, y sería 8 por 1, dándome 8 watts, ¿no? 8 vatios. Y listo, solucionado. Lo dejamos ahí y la próxima vemos un ejemplito más de lo que es transformación de fuente. Nos vemos, cuídense, chau chau.